Ya pues, bueno, bienvenidos a una nueva charla del ciclo de negocios digitales que estamos haciendo con Valor Pyme del BCI, Charlie IO y Nexotalent. Este ciclo, bueno, los que lo han seguido, es un ciclo que partimos en diciembre y que termina ahora en abril con la siguiente charla, no la de Pablo, sino que la siguiente. Y es un ciclo en el que estamos explorando todos aquellos temas centrales que una empresa o un empresario, empresaria, un emprendedor necesita conocer, necesita conocer para digitalizar, para aprovechar las oportunidades que da el entorno digital, ¿no? En esta oportunidad tenemos invitado a Pablo Macarte, quien nos va a hacer una charla respecto a entornos de trabajo ágil, ¿no? Pablo es ingeniero civil de la Universidad de Portales, entiendo, ¿no, Pablo? ¿O me equivoqué? Sí. Sí, ¿verdad? Civil industrial. Muy bien, ingeniero civil industrial de la Universidad de Portales, y tiene un MBA de la Universidad Católica, y en los últimos 15 años, quizá un poquito más, se ha dedicado a temas de desarrollo organizacional, gestión del cambio, agilidad, etc. De hecho, con Pablo, suena un poquitito a vamos arando, dijo la mosca arriba el cacho del buey, ¿eh? Pero con Pablo hicimos un estudio que seguramente es el estudio más grande que se ha hecho en Chile de gestión del cambio en empresas chilenas, y que después se hizo un estudio, esto fue el 2019, se hizo 170 empresas y después él lo condujo al resto de América Latina, y ahí, bueno, capaz que nos cuentes un poquitito cómo fue ese estudio, porque yo ahí perdí un poco la pista, ¿eh? Pero bueno, darles la bienvenida y agradecer nuevamente a Pablo por esta charla que nos va a hacer. Y adelante, Pablo, adelante. Muchas gracias, Cristian, Camilo, por la invitación a estar en este ciclo de charlas, un tema tremendamente relevante hoy en día. Y les quería pedir, si fueran tan amables, de ir escribiendo en el chat, entiendo que pueden, si pueden ir escribiendo en el chat qué es lo que los motivó a venir a esta charla. Yo voy a ir avanzando en la presentación, pero en la medida que voy avanzando voy a ir leyendo sus comentarios. Esa es una pregunta de qué los motivó a venir a esta charla. Me interesaría mucho, ¿ya? Si pueden ir introduciéndonos en el chat, porque el relato tiene que ver mucho también con eso, ¿ya? Para ir orientando cómo va a ser el relato que quiero hacer. La verdad es que vamos a pasar por muchas partes en el tema de la agilidad, y voy a tratar desde la humildad, obviamente, desde la humildad, porque tampoco soy un experto acabado en agilidad. Estoy en un proceso también de aprendizaje y de experiencia, viviéndolo, cómo se aplica esto más allá del área TI, que de cierta manera es el gran desafío, como lo vamos viendo en la presentación. O sea, cómo llevamos todas estas prácticas ágiles a una mirada organizacional y estratégica, ¿ya? De cierta manera, el caso que vamos a ver es agilidad pura, ¿cierto? En su máxima expresión, enfrentando entornos y agregando valor en esos entornos que son tan difíciles hoy en día, tan complejos, ¿cierto? Entonces vamos a pasar por distintas áreas de la presentación. Voy a ir bastante rápido porque estamos con el tiempo también bastante agotado, así que espero que disfruten y que puedan llevarse algo con ustedes de esta presentación, conceptos, ideas, ojalá muchas inquietudes, y eso es positivo, que se lleven muchas inquietudes. En la agilidad las respuestas en realidad son las que menos nos aportan. Lo que nos aportan más son las preguntas. Así que mientras más preguntas tengamos, más posibilidades vamos a poder de crecer en lo que es la agilidad, ¿ya? Bueno, voy a partir de lo muy básico, porque creo que en lo muy básico está la esencia de todas las cosas, ¿ya?
Y a veces perdemos la esencia y nos vamos a las características y olvidamos de por qué estamos haciendo agilidad y nos entrampamos y nos metemos en las cosas, en las tareas, en las actividades, en los procedimientos que nos invitan los distintos frameworks. Y he ido desarrollando con el tiempo un concepto que lo complemento con esta definición original, que es la capacidad de crear y responder al cambio. Y yo le he agregado ciertos elementos que para mí son claves y que le dan foco a esto, a mi juicio, que es para lograr la meta de crear productos y servicios de valor en ambientes de turbulencia, en ciclos de entrega frecuente y de error de aprendizaje. O sea, hay conceptos acá que son esenciales, que están muy vinculados también con los principios de la agilidad y que a mi juicio es lo principal de la filosofía o de la cultura, como uno mejor la quiera llamar. Y entonces cabe la pregunta, bueno, la agilidad, ¿en qué nivel de decisión debiera estar en una organización? Porque a veces la agilidad parece ser que es una decisión muy operativa y pasa mucho por la capacitación. Y como que creemos que desde el ámbito de la capacitación vamos a llevar esto a transformarnos en una organización ágil. Yo no digo que no sea necesaria, pero la pregunta que estoy haciendo es distinta, en el sentido desde dónde parte esto, ¿ya? Y es súper relevante porque cuando uno ve el caso de Spotify y empieza a meterse, digamos, yo nunca he estado en instalaciones de Spotify, así que por favor, para que guardemos las expectativas, ¿ya? Entonces, cuando uno ve eso, dice, chuta, en realidad esto son organizaciones que nacieron así. Entonces, uno que no necesariamente nació de esa manera, que nació en un mundo análogo, ¿cierto? Organizacional, burocrático, imagínense, y tiene que ir a este mundo que está a una velocidad de la luz. Entonces, wow, el desafío es muy, muy, muy grande, ¿ya? Es distinto de cuando yo estoy formando una organización y si la quiero formar desde cero, con esta filosofía se hace mucho más viable y mucho más fácil, sin duda, ¿ya? O sea, la agilidad en sí no es fácil, ¿ah? Y estas organizaciones están constantemente reinventando la rueda, así que no es que uno va a tomar un framework, tomó el framework, lo instala y ahí se acaba y ya somos ágiles. No es así, ¿ya? Y es importante nuevamente la esencia porque en estos elementos está la filosofía de donde uno, en definitiva, a mi juicio, va desarrollando los métodos y las prácticas para lograr estos objetivos. Estos son los objetivos esenciales, resultados viables, aumentar el retorno, la creatividad, la innovación, la accountability grupal, todas estas cosas las vamos a ir viendo claramente cómo Spotify las instala en su modelo, ¿ya? Y esto uno lo puede instalar de distintas formas, y eso es lo entretenido, a mi juicio, de poder no perder el norte, que este es el norte, pero para llegar a ese norte yo puedo hacerlo de distintas maneras, ¿ok? Y a veces el norte es que nos transformemos en Scrum, y ese no es el norte. Ese es el cómo, ¿ya? Por lo mismo, o sea, nos pasa en general a las organizaciones que consumimos la moda. Somos buenos para consumir la moda, para consumir las ISO en su momento, para consumir ciertas calidad total, la reingeniería de procesos, la mejora continua, y vamos consumiendo. Yo no digo que no sea bueno consumirlas, son prácticas que sin duda que hay que ir adoptándolas, pero nuevamente que nos equivocamos porque ponemos la práctica por delante de lo que queremos lograr con la práctica, y ahí es donde nos entrampamos, ¿ya? Y lo mismo, imagínense la cantidad de frameworks ágiles que hay a nivel mundial, y uno, bueno, entonces dice, ¿por dónde, no? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cuál es el camino? Y la verdad es que hay que dar el primer paso, y una vez que dé el primer paso vamos a dar el segundo y vamos a dar el tercero. La planificación en el largo plazo hoy día cada vez cuesta más, y los planes, sin duda que hay que planificarse, pero hay que también ir revisando los planes, ¿cierto? E ir adecuando el camino hacia esos objetivos que nosotros queremos lograr, o esos sueños que queremos lograr desde el punto de vista de las organizaciones.
¿Qué está pasando en la agilidad? Voy a hacer una pasada rápida y después nos vamos a ir al caso concreto, pero me interesa porque lo que vamos a ver en el caso es una agilidad de Fórmula 1 de clase mundial, pero la realidad es muy distinta, ¿sí? O sea, vamos a ver al rey o a uno de los reyes de la agilidad, pero la realidad es otra. En esta encuesta de ¿cuánto eran? De 80.000 profesionales que respondieron, o sea, una muestra bastante interesante a nivel mundial, Certiprof, ¿cierto? De los frameworks, la agilidad, por lejos, es lo que más ruido está haciendo, ¿ya? Es un ruido, es una moda que está pegando muy fuerte, que todos queremos ir hacia allá, pero la forma en que estamos yendo es lo que vamos a ir tratando de entender. Estamos viendo acá cuáles son los frameworks que más están relacionados con el tema de la agilidad, y por lejos Scrum es lo que hoy día se está llevando cada vez más nos certificamos y cada vez más tratamos de instalar Scrum, ¿ok? El tema es que esto todavía está muy joven para aquellas empresas que no son nativas en la agilidad. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje, sobre todo cuando tenemos organizaciones de gran tamaño, de gran envergadura, que quieren ir hacia esto de la agilidad, todavía hay un camino por realizar muy importante. Y también la agilidad no necesariamente sirve para todos, hay que tener ojo con eso. ¿Por qué quiero instalar agilidad? ¿Ah? Porque la primera respuesta es que, oye, no, es que vamos porque, oye, está ahí, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo porque la competencia lo hizo, pero al final es como una pelea de ciego, que todos lo quieren hacer porque el de al lado lo está haciendo, pero ¿para qué? ¿Cierto? El entorno me lo pide, los clientes, el mercado, las tendencias, estoy en amenaza, tengo vigilancia del entorno que me está hablando y retroalimentando de cómo la agilidad se está vinculando entonces desde mi organización hacia los desafíos del entorno. Entonces ahí es donde se empieza de repente a empujar desde una estrategia más push de forzarla, más desde una necesidad estratégica, ¿no? Por eso la pregunta inicial. Bueno, ¿esto es una decisión de qué estilo? ¿Estratégica, táctica o operativa? ¿Okay? Los resultados, tú puedes tomar cualquiera, pero los resultados van a ser completamente distintos de cómo tú decidas responder esa pregunta. Y cuando pensamos en agilidad, la pregunta es, bueno, ¿dónde se está haciendo agilidad? ¿Cierto? Y aquí vemos que claramente el fuerte de la agilidad y nace de cierta manera desde el desarrollo de software, ¿cierto? Están las áreas de TI. Pero la agilidad, como la vamos a ver en Spotify, es completa, o sea, está a nivel organizacional, ¿cierto? Sin duda que es una empresa que está muy vinculada al desarrollo de software, pero el desafío en aquellas organizaciones que no están tan vinculadas al desarrollo de software y que tienen operaciones de venta, operaciones de marketing, ¿cierto? Bueno, también sirven los principios ágiles, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Y cómo adaptamos? ¿Ya? Y ahí está el trabajo que de cierta manera tiene que ver con cómo yo en el proceso de adaptación organizacional desde la gestión del cambio también le voy dando agilismo al resto de las áreas, ¿ya? Y aquí hay algo interesante porque cuando se les pregunta ¿qué es lo más importante, la razón más importante de por qué adoptar agilidad, ¿cierto? En los equipos, en las organizaciones, empezamos a ver acelerar los productos, la entrega, el mejoramiento, el alineamiento, ¿cierto? Entre el negocio y el área de TI, el mejoramiento de software. Siempre esto está muy mirado desde el área de TI porque está muy focalizado ahí, digamos, el uso y la aplicación. Pero yo en ninguno de estos estamentos veo ninguna declaración específica relacionada con el cliente, ninguna. O sea, a lo más la vinculación del área TI con el negocio, ¿ok? Pero desde el área TI, conexión con el cliente, al parecer todavía no está en el mindset, ¿ya? Y ahí es donde vuelvo necesariamente a lo central y a la esencia del agilismo, ¿no? Que busca de cierta manera agregarle valor al cliente todo el rato, ¿ya? Y estar ahí y probando con el cliente, y eso también Spotify es un monstruo en hacer eso, ¿ya?
cuando sí se les pregunta en términos de cómo se está midiendo en las organizaciones, empiezan a aparecer cosas interesantes, pero aún así los porcentajes son bajos. Por ejemplo, el valor al negocio solamente se está midiendo en el 40% de la muestra, ¿ya? O sea, cuando entendemos que la agilidad trata de crear ciertas mejoras y trata de crear valor en lo que está haciendo a través de la rápida aprendizaje del error, con entregas rápidas, ¿cierto? Orientado al cliente, el mensaje y el mindset todavía no está rotundo en muchas de las organizaciones de la empresa, ¿ya? Entonces también deja el espacio a cómo estamos midiendo el impacto de lo que estamos incorporando en las organizaciones, ¿ya? Y eso también es interesante. ¿Cómo estamos midiendo hoy día? ¿Cómo están midiendo ustedes el impacto de la agilidad que están tratando de incorporar en sus áreas o en sus organizaciones? Ahí hay una serie de indicadores que pueden considerar. Pero bueno, hay un tema aún más complejo, ¿ya? O sea, trabajar agilidad en un equipo no es fácil, sobre todo cuando estamos partiendo y estamos probando. Pero trabajarlo a nivel compañía, cómo se escala, aún es más difícil, sobre todo que el conocimiento de metodologías de escalamiento es todavía aún más bajo, ¿cierto? O sea, 66% desconoce metodologías de escalamiento. Entonces, tenemos organizaciones que están tratando de incorporar agilidad, pero ni siquiera se están preparando para cómo escalarla. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué nos estamos metiendo? Ya, perdonen el sentido de alarma, pero a mí como consultor me pasa que veo ya las organizaciones y efectivamente la moda te hace entrar rápidamente en desesperación, te fijas, en incorporarlo, pero sin una estrategia adecuada, ¿ya? Y esto no lo vas a lograr en 3 meses. Tú no vas a cambiar la organización, dependiendo un poco del tamaño también, ni en 1 año. ¿Ah? Por experiencia, los cambios que yo he llevado adelante en equipos me demoran 6 meses. Cambios relevantes, sustantivos, pero con dedicación. Y cuando estamos hablando de organizaciones y queremos escalar esto, o sea, no. Entonces, ojo, y esas cosas, bueno, se trabajan desde la gestión del cambio, a mi juicio, que se hace cargo de generar esa conciencia, de aterrizar los proyectos, de entender en lo que estamos metiéndonos, de ver la estrategia de largo plazo, ser conectada con el corto plazo y no ir avanzando, digamos, sin entender en qué es lo que me estoy metiendo realmente. Bueno, por lo mismo, implementar agilidad pasa por un proceso de cambio individual y organizacional. Aquí están las barreras. ¿Qué dicen? Resistencia al cambio, 34%. Cultura organizacional. Los valores de la agilidad chocan con la cultura organizacional. Falta de training y educación, no solamente desde el punto de vista de los frameworks, sino que desde el punto de vista también de cómo tiene que ser el liderazgo en este proceso. ¿Ah? ¿Cómo tiene que ser la toma de decisiones en este proceso? ¿Cómo tiene que ser la medición de resultados en estos procesos? Cambia todo en la agilidad. No solamente el transformarnos en Scrum. Cambia todo, cambia la toma de decisiones, cambia la forma en que se estructura la organización. Cambia la metodología de definición de objetivos. Cambian muchas cosas en la agilidad. Bueno, vamos desde esta introducción como para poder hacer el warning desde dónde estamos y a dónde podríamos llegar si es que lo vamos haciendo ojalá de una forma lo más estratégica posible. Bueno, aquí tenemos, dame un segundito por favor, a los próceres, digamos, a los creadores, digamos, de lo que es Spotify. Este joven, digamos, Daniel Ek, partió muy joven, ¿sí? Me preocupa la hora. Bueno, Daniel Ek partió muy joven, ¿ya? Y él, eso es una ventaja sin duda, porque él parte joven, parte con mucha ambición y tenía mucha pasión también por la música y por las tecnologías. Entonces, de cierta manera son esos personajes que nacen
y que estaban destinados a hacer Spotify, así de simple, ¿no? Entonces, él después del 2016, cuando se desarrolla Spotify, estuvo 2 años tratando de conseguir las licencias para poder lograr salir a flote con Spotify como la primera versión real de Spotify, porque cuando crean Spotify no tenían de cierta manera todavía las negociaciones con las licencias discográficas. 2 años tratando de hacer eso con Martin Lorentzon y logran sacar entonces Spotify. Anécdota, Daniel Ek trata de ingresar a los 16 años a Google, le dijeron que no, porque no tenía título, y en ese entonces Google medía el tema con el título de carrera. Pero bueno, una anécdota, bien por Daniel que desarrolló Spotify para todos nosotros y nosotros, ¿no? Después tenemos entonces, ¿por qué muestro las cifras? Porque tenemos que entender que el entorno de Spotify hace que necesariamente se desarrolle de esta manera su modelo de trabajo, su cultura de trabajo. O sea, al entender esto, en dónde está, cómo le ha ido, lo que logra, entonces con agilidad uno entiende el propósito, digamos, de ser ágiles, ¿no? Miren estas cifras de crecimientos anuales de venta. Aquí está el mercado de la música grabada. Spotify, como viene creciendo, 52% de ventas, 39 anuales, 29, 16, 23, son tasas tremendas de crecimiento, ¿ya? Que está logrando esta compañía. Y si vemos cómo crece en relación a cobertura de países, se multiplica por 3 en 4 años. La cobertura de países se multiplica por 3. La cantidad de pistas reproducidas se multiplica por 2. La cantidad de clientes activos mensuales de 150 a 400 millones. O sea, cuando uno entra en esta dinámica, los negocios exponenciales, como bien habla Cristian, ocurren. O sea, la agilidad te permite el desarrollo del crecimiento del negocio exponencial, pero sin duda. ¿Ya? ¿Cómo lo están haciendo desde el punto de vista de la eficiencia? Porque uno puede crecer, pero lo puede hacer ineficientemente. Pero no lo están haciendo ineficientemente. Todo esto son ingresos sobre ventas, es decir, los costos directos sobre las ventas, 88% en 2015, y han disminuido hasta un 73% en 2021. Entonces están aumentando la eficiencia. El margen bruto, desde pasar desde el 12%, están pasando al 27%. O sea, están haciendo la pega. Están haciendo la pega en términos de la gestión, de mezclar agilidad con lo complejo que es, pero cuidando los indicadores del negocio. ¿Ya? Miren lo que invierten en I+D. En I+D, innovación, pero esta innovación de verdad. O sea, están invirtiendo lucas en eso. ¿Ya? Miren cuánto es el costo de los empleados. Bueno, fíjense cómo ha ido mejorando de cierta manera los resultados, desde menos 12%, descontando todos estos costos sobre la venta, hasta el 1%. O sea, tienen un norte súper claro. ¿Y qué significa tener un margen del 27% para que más o menos tengan Apple en todo lo que son sus desarrollos de dispositivos? Margina un 43%, Google un 56%, Amazon un 42%. Todo eso, y Airbnb, mira, 79%. Negocios digitales. ¿Ah? O sea, el potencial que tiene Spotify, imagínense, puede multiplicar por 2 ese margen. Todavía tiene mucho que desarrollar en términos de eficiencia. ¿Ya? Y miren el negocio físico de Walmart, que está tratando de llevarlo al negocio digital, ¿no? Está muy por debajo. Y está invirtiendo muchas lucas para poder hacerlo y crecer en lo digital. ¿Cuál es el modelo de negocio? Muy en simple, para que entendamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la agilidad, estamos hablando de una expectativa de la que ellos tienen. Me encanta la primera frase, porque es desbloquear el potencial de la creatividad humana. Y eso es muy potente desde el punto de vista de cuando uno está trabajando en agilidad, cómo eso se lleva a la práctica, cómo yo desbloqueo. Porque de eso se trata, se trata la agilidad de descentralizar de cierta manera, que los equipos sean los verdaderos actores del negocio. ¿Ah? Que ellos tomen las decisiones,
De eso se trata, de desbloquear el potencial de la creatividad humana, ¿ya? Y con un propósito súper claro, darles la oportunidad de vivir del arte a los creativos, a los artistas que son independientes creativos. Hay un propósito social ahí muy potente, pero vinculado con la oportunidad de que los fanáticos disfruten y se inspiren a través de esos creadores. Yo lo encuentro sencillamente espectacular, de verdad. O sea, la forma de plantearlo desde el punto de vista de propósito, esto te invita a ni siquiera pensar en números. Aquí hay un propósito muy, muy potente que convoca, ¿ya? 50 millones de creadores, miren lo que están pensando, quieren tener 50 millones de creadores, hoy día tienen como 11 millones, quieren tener 1 billón de fanáticos, hoy día tienen 400 millones, o sea, realmente son cosas que están pensando en mí, ¿ya? Esto me lo voy a saltar. Básicamente era explicar un poquitito el modelo de negocio, pero con lo que expliqué está lo central, ¿ya? Lo importante es que entiendan de que obtienen ingresos a través de la publicidad y a través de los planes de freemium, o sea, del premium, ¿cierto? Con propuestas de valor súper claras para cada uno. Pero es un negocio que no está libre de riesgos, ¿ya? Y los riesgos son extremadamente relevantes considerar cuando estoy trabajando en agilidad, porque de eso se trata. Yo estoy trabajando en agilidad porque quiero tratar de adaptarme rápidamente a los riesgos que ocurran y tratar de trabajarlos como oportunidad, ¿sí? ¿Qué tipo de riesgo? Monetización, ¿cómo estoy monetizando el negocio? Yo creo que a Spotify todavía tiene mucho por hacer en monetización. Está con 2 modelos de ingreso. Yo estoy seguro que pueden sacarle mucho más trote todavía a eso y no me cabe la duda que lo van a hacer. Atracción de nuevos usuarios, retención de usuarios actuales. Son áreas de trabajo muy fuertes en las que trabaja Spotify. Riesgos, disputas de contenido. Imagínense, se ve que el negocio viene bien, se ve que el negocio está creciendo, se ve que el negocio viene con eficiencia, pero la acción se desplomó. La acción se desplomó. No porque no estén haciendo bien la agilidad, porque hay una gestión del negocio que tiene que ver también con el relacionamiento que yo tengo con el ecosistema, y en este caso han tenido problemas con algunos músicos relevantes que han hecho que de cierta manera esta disputa por contenido, ¿cierto?, le está afectando, digamos, en el valor de la acción, no necesariamente en los resultados del negocio, ¿ya? Pero son cosas que son interesantes de conocer de la realidad cuando hablamos de VUCA. Bueno, aquí estamos hablando de VUCA en la realidad, ¿no? Hechos concretos, donde a uno le aprieta el zapato, digamos, a los problemas que se están enfrentando las organizaciones en la realidad, ¿ya? Recurso clave que está definido en el modelo Canvas, ¿cierto? Innovación, la pasión, la colaboratividad, el pago, digamos, a los colaboradores, la sinceridad. El promedio de edad, miren, 59% entre 31 y 50 años, 39% menor a 30 años. Entonces, aquí también, ojo, con cómo estamos nosotros en relación a la configuración de nuestra organización, es un tema, ¿ya? Es un tema que hay que abordar y hay que enfrentarlo, y hay que ver ahí cómo también uno se va renovando en términos de lo que está demandando hoy día la competencia al competir en el mercado, en este tipo de mercados digitales. Bueno, aquí está el mundo ágil de Spotify. Esto es un video que yo no sé si algunos lo han visto, yo ya lo he visto hasta el cansancio. Es extremadamente motivador la forma en que está hecho el video. Yo de aquí voy a sacar cosas que me parece que es la esencia, o sea, es como la única fuente que encontré, además de reportaje y todo eso, para yo poder tratar de explicar cómo está funcionando desde adentro, o cómo funciona, de cierta manera, tratar de explicar cómo funciona a grandes rasgos desde adentro este modelo. Voy a mandar algunos extractos de esta presentación, como este, por ejemplo, que aquí está como la síntesis de los elementos que yo aprendí de todo lo que habla el video, de cuáles son como los elementos centrales
en dónde focalizarse para el tema para lograr entornos ágiles, ¿ya? Saliéndome del marco de las metodologías específicas, insisto, más filosofía a menos metodología, ¿sí? Que es lo primero que pongo ahí, filosofía por sobre la metodología. La idea es que ustedes puedan tener la mayor caja de herramientas posibles para poder ir adecuando de acuerdo a la filosofía que ustedes necesitan implementar de agilidad, de acuerdo al negocio en el que están y de acuerdo a la organización que son hoy día. ¿Ah? Eso va a marcar una forma de decidir cómo yo quiero entrar a la agilidad. Y no inmediatamente decir, no, tenemos que ser Scrum Master. ¿Pero por qué? Bueno, adecuemos el Scrum Master a lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Ah? Eso es lo que fueron haciendo también en Spotify. Bueno, por ejemplo, la entrega de valor por sobre el plan, las comunidades por sobre la estructura, la confianza por sobre el control, polinizar por sobre estandarizar, alineamiento con autonomía, líderes al servicio y desafiantes, propósito final por sobre el equipo. Bueno, todos estos conceptos, insisto, Spotify me gusta porque conceptualiza pero aterriza y lo lleva a la práctica y aprende sobre eso y se hace excelente en esa práctica, y cuando le queda chica la borra y van aprendiendo de nuevo, van reinventándose todo el rato. Ellos parten al inicio con el concepto de Scrum en el 2008, con estos grupos de Scrum, aplicando Scrum con todo lo que implica, con los planning, con los burnout chart, y las estimaciones, los tags, etc. Pero les empieza a quedar chico. Y ellos mismos declaran que dicen, ¿sabéis qué? Estas cosas las vamos a dejar como opcionales, pero nosotros vamos a tener que revisar bien porque nos está apretando desde el punto de vista de la autonomía de los equipos. ¿Sí? Yo siento que yo me he certificado en Scrum, he visto, digamos, algunos equipos, pero efectivamente hay una rigurosidad en el tema de Scrum que te limita, a mi juicio, y que también te ciega en ciertos aspectos. ¿Ah? Con el Product Owner, con los desarrolladores, el Daily, y bueno, esa estructura en algún momento se empieza a hacer monótona, pero también tiene esa limitación que de cierta manera le pasó a Spotify, ¿no? De poder lograr mayor autonomía, ¿cierto?, de los equipos y dar espacio a la creatividad, desbloquear la creatividad, ¿no? Como decían en su visión, ¿ya? Entonces, ellos se dieron cuenta que la autonomía era clave. Es como el driver, es como hay un libro que es muy bueno que se llama Good to Great, que habla justamente de encontrar esos drivers en las organizaciones que movilizan resultados. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? La autonomía no es más que eso. Otorguemos autonomía. Otorgando autonomía, mira que simple, vamos a lograr mucho más que con el control, que con la planificación. Así de simple. Practican la autonomía al máximo. ¿Qué significa eso? Que es colocar la agilidad por sobre la metodología, la filosofía por sobre la metodología, los principios ágiles por sobre las prácticas y los coaches por sobre los maestros de procesos, por aquellos que son expertos en los procesos. Es decir, tener gente que me desafíe, que me soporte, que me invite a practicar la autonomía y me desafíe en términos de qué hacer. Y obviamente uno, como tiene autonomía, puede ir aprendiendo de un montón de cosas, de las mismas personas, aprender de los mismos coaches, aprender de un montón de otras técnicas. Hoy día el conocimiento está totalmente disponible, ¿ah? Es infinito, yo puedo aprender lo que quiera hoy, está ahí. Entonces nada me limita a que yo pueda ir incorporando cosas, y esa es la filosofía de ellos en lo que es Spotify, ¿cierto? Entonces crean estos equipos autónomos con responsabilidad, con una responsabilidad acotada, ¿cierto? Pero que tienen un compromiso de ese equipo de diseñar, de desarrollar, de mantener y de operar. O sea, de cierta manera se van haciendo expertos también en la operación y en el diseño. Y por lo tanto el equipo logra tal autonomía que decide qué producir, cómo producir, la forma en que van a trabajar, libertad en la forma en que van a trabajar, ¿ya? Básicamente son una mini startup, ¿ya? O sea, pasaron del concepto de Scrum
a crear mini startups dentro de su estructura de trabajo. Y con cierto límite, desde el punto de vista que el equipo tiene una misión, tiene un objetivo de cierta manera que le da un límite y va negociando objetivos trimestrales para poder ir de cierta manera también ir alineándose, ¿no? Que ese es como la gran miedo que uno pueda tener. Mucha autonomía puede generar quizás el pensamiento de mucho desalineamiento, que cada uno va para donde quiere, pero este tipo de límites de cierta manera te acota dentro de tu ámbito de acción. Aquí alguna muestra de cómo de cierta manera desde los artefactos también voy colaborando y voy facilitando la autonomía de los equipos y voy facilitando también el desbloquear la innovación. ¿Ok? El ocio se dice que es una gran herramienta para poder desarrollar la innovación y ellos practican el ocio como una forma religiosa para poder pensar fuera de la caja. ¿Ya? Acá dijeron, miren, ¿saben qué? Tenemos que pensar que más que pensar en cómo yo estoy traspasando información o cómo yo estoy coordinando con otros equipos, la idea es que nosotros podamos tener autonomía para entregar mejores productos y otorgar rapidez a los equipos, pero sin consultar a los staff, sin pasar por los managers, sino que relación muy directa entre los equipos para que entre los equipos puedan resolver inmediatamente cualquier tipo de dificultad que tengan. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se van alineando los equipos? Básicamente porque van alineando las prioridades con la compañía, ¿cierto? Desde el punto de vista de cuáles son los productos estratégicos. Por lo tanto, tenemos grupos de trabajo que trabajan en los productos estratégicos. No es que yo voy a crear un producto y, oye, a mí se me ocurrió este producto y voy a trabajar en este producto solo. No, se trabajan en los productos que son estratégicos para la compañía, ¿cierto? Alineados con esta misión que estamos hablando, y lo interesante es que eso se logra que de cierta manera se cree la mejor música del mundo, ¿no? Porque cada uno toca una parte como si fuese esto un instrumento de una orquesta de jazz, desde la improvisación, pero somos capaces de orquestar la mejor música del mundo. Esa es un poco la filosofía que está muy vinculada también a lo que ellos tratan de crear. Y esto es muy interesante porque definen este cuadro de autonomía y alineamiento, donde tenemos los casos de 4 cuadrantes, donde tenemos baja autonomía, bajo alineamiento. ¿Qué significa eso? Básicamente tengo que seguir órdenes y guardar silencio. Entonces los equipos están esperando para que les vayan a decir y de cierta manera vamos para cualquier lado. Pero después, cuando crece el alineamiento y tenemos baja autonomía, básicamente me están diciendo, oye, tenemos que hacer esto, construyan esto, ¿cierto? Estamos todos alineados, pero me están diciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, de cierta manera, la motivación o la fase creativa está súper acotada. Después tenemos un tercer cuadrante que tengo harta autonomía, pero de cierta manera bajo alineamiento. Entonces, el problema es, que no tenemos claridad para dónde vamos a ir necesariamente, ¿ya? Y la idea es apuntar hacia el cuadrante de arriba, en donde yo, de cierta manera, defino un cierto objetivo, un cierto desafío, y el equipo entonces decide, bueno, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es cruzar el río. Y ahí logramos de cierta manera la autonomía de decisión y alineamiento, ¿ya? Desde ese ejemplo. Entonces, ¿cómo se logra? Porque el líder comunica el problema que necesita ser resuelto y el equipo colabora para encontrar esa solución. Así de simple. Darle el espacio, la autonomía al equipo, y nos alineamos porque de cierta manera pongo foco a donde tenemos que ir, y desde el equipo busco entonces esa autonomía y la motivación para alinearme hacia ese problema u objetivo. ¿Qué significa polinizar versus estandarizar? Básicamente es que las prácticas, los equipos tienen la autonomía de definir cómo quieren trabajar, ¿ya? Entonces tú le dices, oye, ¿cómo queremos trabajar? ¿Queréis trabajar con Kanban, Lean Startup, Design Thinking? ¿Con qué? Velo tú. No hay un estándar aquí. Ve lo que a ti te funciona. Oye, ¿sabéis qué? Yo aprendí en este squad que me sirvió mucho el Spotify para esto, y ahí está la herramientita, ¿cierto?
cuando veamos el concepto de tribus, vamos a ver cómo los squads se relacionan y por lo tanto se genera entonces, desde el punto de vista de competencias similares, se generan esos espacios para trabajar, traspasar y polinizar esas buenas prácticas. Más que decirles a todo el equipo, oigan, trabajamos todos con Design Thinking, estandarización. No, el Design Thinking está disponible ahí para cuando tú lo necesites y lo quieras aplicar y como a ti te funciona de acuerdo a las características de tu equipo. ¿Te fijas? Esa es la diferencia, ¿ya? También tienen el concepto del Open Source Model interno. O sea, más que ir a preguntarle yo al equipo al lado si puedo intervenir en alguna característica de la funcionalidad que ellos estén desarrollando, voy y lo hago a ese nivel. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque se trabaja la confianza, ¿ah? Porque si yo puedo cometer el error, pero está tan desagregado el chancho, por así decirlo, que el impacto de ese error no va a poner en riesgo el negocio. ¿Se entiende, no? Es como que tuviéramos millones de clavos y uno salió malo, pero la plataforma está apretada por millones de clavos. Entonces voy y resuelvo ese clavito que está malo, pero el sistema no se me cae. ¿Sí? Entonces, no sé cómo vamos con el tiempo, Cristian. Estoy tratando de ir lo más rápido posible. Altura de cultura y respeto. Ya, o sea, lo que decíamos, las personas son el centro. El feedback positivo, pero cuando hay resultados sorprendentes, no ese feedback positivo porque la persona, pucha, para levantarle el ánimo, ¿cachai? O sea, felicitemos las cosas que realmente están agregando valor, porque al final nos estamos mintiendo entre nosotros mismos. Y no es que si la persona se equivoca vas a ir a retarlo, si no se trata de eso, pero tampoco necesariamente te vas a ir a tratar de darle como un premio de consuelo, no, pero si lo intentaste. Mira, compadre, sabes que cuando hagáis una cuestión sorprendente, vamos a estar todos aplaudiéndote porque hiciste algo fenomenal. Y eso te va a motivar porque estás haciendo cosas fenomenales, ¿ya? Atrás el ego, ¿ya? Las personas se reconocen mutuamente. Al principio de autonomía puede ser inquietante porque, claro, requiere de ayuda inmediata. O sea, yo estoy llegando y me dan tanta libertad, entonces, de cómo opera esta situación. Puede generar algún grado de incertidumbre. Bueno, vamos al foco en la motivación. Ellos nunca están satisfechos con los resultados y siempre tratan de lograr resultados. No están preocupados del 91%, están preocupados del 4% que no está de cierta manera satisfecho. ¿Ah? Eso lo encuentro genial. O sea, nosotros podríamos decir, oye, son 4 casos, oye, 4 casos de 100, no, pero yo quiero que el 100 esté satisfecho. ¿Por qué no está satisfecho? ¿Ya? Entienden de que en eso, en la satisfacción, en la motivación, está la clave para lograr superar las expectativas, sorprenderse. Yo creo que hoy en día en los negocios, y lo vivo con varios procesos que tengo de gestión del cambio, necesitamos sorprendernos por las cosas que hacemos. Ya no es suficiente la meta. Eso ya lo tengo súper claro. Ya la meta hoy a uno lo limita. Así de simple. Tú te pones una meta y te pones un techo. ¿Para qué hacer eso? ¿Ah? Estamos acostumbrados a trabajar sobre el presupuesto. Les voy a preguntar más adelante que hay organizaciones que no trabajan con presupuesto. Yo estoy tratando de instalar eso en un equipo de venta y nos está yendo espectacular. Pasamos de trabajar de la meta, ahora estamos con agilidad en equipos de venta, pasamos de trabajar de la meta, estamos trabajando ahora en el potencial. Ya no nos interesa la meta. La meta está definida por la compañía, pero ya sabes que la meta vamos 12% arriba de la meta en el primer trimestre. Primer trimestre considerando enero y febrero. Vamos 12% arriba de la meta. Estamos mirando, el foco está en otro lado. ¿Se fijan? Entonces, lo mismo acá. El foco no está en el 91, está en el 4. El foco no está en la meta, está en la brecha hacia el potencial. Entonces, esto ya es como lo medular de la estructura. ¿Hablo? Comunidad sobre estructura, ¿ya? ¿Hablo? Departamentos, staff, ¿cierto? Las complejidades, sí. ¿Me escuchas? Sí.
Sí. Ah, ya, perdón. No, te iba a decir, mira, antes de que partas con esta parte, son las 7:17. Yo te diría unos 3, 4 minutos y así dejamos algún espacio para preguntas al final. Vale. ¿Ya? Vale, voy a presentar que esto es como lo central, como del organigrama, por así decirlo, ágil, que se compone de los squads, que ya lo hemos visto, que obedecen a su vez a una tribu mayor, una serie de squads. Las tribus pueden ser de 40 hasta 120 personas, ¿ya? Y las tribus obedecen a temáticas, por ejemplo, tribus de infraestructura, tribus de aplicaciones, tribus de características, ¿sí? Y los chapters que atraviesan de cierta manera a esos squads son por temáticas que son, en lo ideal, por temáticas que están viendo cada uno de esos integrantes de cada squad, como por ejemplo, no sé, puede ser, ¿cómo se llama? Blockchain, no sé, blockchain pero aplicado en distintas áreas, ¿te fijas? Entonces ese puede ser un chapter de blockchain que está presente en las distintas squads como una, ¿cómo se llama? Competencia, ¿no? Una competencia de blockchain o una competencia de web research, ¿ya? Cada uno de estos tiene un líder, los chapters tienen un líder, las tribus tienen un líder y la comunidad, el gremio, guild o comunidad es totalmente abierto, es voluntario, y eso tiene que ver con sistemáticas temáticas de aprendizaje que sean de interés para, no sé, me interesa el liderazgo ágil, o me interesa, no sé, design thinking, y se hacen estos gremios de esas temáticas y van aprendiendo. Entonces, están constantemente cruzando conocimiento y todo eso es un efecto polinizador sustantivo. Voy a pasar. Había esto interesante también. Ellos no esperan. Aquí lo que te está diciendo es que ellos no están esperando a terminar todas las partes y piezas de la infraestructura, sino que por semana van retirando lo que está para poder ir a probar rápidamente. Ellos son súper, o lo que ellos dicen ser súper, digamos, ágiles en tomar lo que se está produciendo para ir a probar, y aunque no esté terminada la aplicación, pero así entienden de que pueden aprender mucho más rápido, ¿ya? Eso es lo que está diciendo esos ¿cómo se llama? Esos cubitos. Bueno, el temor. No hay que tenerle miedo al error, por lo contrario, hay que recuperarse del error, tenemos que generar un ambiente amigable sobre los errores y aprender sobre los errores, no solamente amigable sobre los errores, sino que, oye, registrar el error, comunicar el error para que los otros también aprendan de los errores, y de eso se trata, ¿ya? Porque si me equivoco con el error y no hago nada con el error, al final no aprendo nada, ¿ya? La mejora continua, metodologías de Lean Startup para poder desarrollar los productos, testearlos, probarlos rápidamente en un porcentaje de clientes para poder ir averiguando qué está funcionando, el impacto por sobre la velocidad, más que sacar cosas rápidas que impacten, y no sacarlas hasta que no impacten. Eso lo encuentro genial. O sea, oye, ¿sabéis que en realidad no nos resultó? No impactó, bueno, ¿para qué lo vamos a sacar? Saquemos cosas que impacten, ¿ya? Bueno, voy a saltarme un poco esto, parece que me pasé por sobre mucho, realmente, en la ambición de querer conversar sobre muchas cosas, no tener miedo a botar aquellas cosas que no te sirven. Déjenlas a un lado, no nos quedemos anclados en eso. Quedémonos con aquellas cosas que sí nos están agregando valor para lograr los objetivos que se están planteando. Y tú eres la cultura, eso lo encuentro, es totalmente cierto. Tú eres la cultura, modela el comportamiento que tú quieres ser, ¿ya? Y eso, si lo sumamos entre todos, vamos a generar una cultura completamente distinta. Acá lo último, decirles que aquí hay una herramienta que está disponible, que les ayuda a entender en qué tipo de paradigma organizacional está. Está disponible en la web, está gratis, una encuesta que te entrega un resultado y te dice, ¿saben qué? Nosotros somos una organización que trabaja desde el miedo, somos una organización que trabaja desde la conformidad, somos una organización que trabaja desde la meritocracia, somos una organización que trabaja
desde centrado en las personas, que más o menos por aquí está Spotify. Spotify trabaja entre una organización pluralista, verde, y una organización TIC. Pero para llegar a eso, imagínense en el camino que hay que realizar. Entonces, no es una tarea de un día para otro, hay que pensarla bien, y estas herramientas lo ayudan a uno a tomar conciencia sobre eso.